En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, en gracia de Dios concebida. A partir de este momento, esta página queda consagrada al Inmaculado Corazón de María. Por eso, cada video, ahora vamos a comenzar primero con esta ejaculatoria de Ave María Purísima, en gracia de Dios concebida. Y al final vamos a terminar con otra ejaculatoria. También en todos los videos seguimos rezando nuestra oración a San Miguel Arcángel. Decimos todos: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del enemigo. Que Dios manifieste contra él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Así sea. Amén. Bien, queridos hermanos, pues estamos aquí comenzando este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Vamos a hablar sobre las 5 solas de la Reforma Protestante. Cuando hablamos de la Reforma Protestante muchas veces no le tomamos tanta importancia. Sin embargo, este fue uno de los temas más importantes que hemos tenido en los últimos siglos, ¿verdad? La ruptura más fuerte que tuvo la Iglesia es el protestantismo. Al día de hoy hoy vi el dato, no sé si sea cierto, 33,000 iglesias protestantes, 800 millones de protestantes en el mundo. Son cifras realmente pues alarmantes, ¿verdad? Todo eso comenzó en el año 1517 con un hombre, un personaje que va a ser muy clave en todo esto. Ya después veremos un tema un poquito más profundo, que fue Martín Lutero. Lo vamos a poner por aquí, al pie, ¿verdad? Hice estas como columnas, representando a las 5 solas de la Reforma Protestante, iniciada con Lutero en el año de 1517. Lutero comienza con un movimiento en contra de lo que la Iglesia hacía en ese momento. Él acusaba a la Iglesia de vender indulgencias. Indulgencias, ustedes saben que es cuando una persona puede, por medio de oraciones, reducir su tiempo, totalmente o parcialmente, su tiempo en el purgatorio, antes de llegar al cielo, ¿verdad? Entonces, Martín Lutero comienza a acusar a la Iglesia de que estaba vendiendo las indulgencias, ¿verdad? Porque estaban haciendo la Basílica de San Pedro. Entonces el Papa Pío X dijo, bueno, pues si van a tener un beneficio, ¿por qué no vamos a tener también un beneficio nosotros? Que a fin de cuentas pues, es beneficio para la misma Iglesia, ¿no? Construir la Basílica de San Pedro. Entonces, bueno, antes de continuar, este tema es un tema especial para católicos. Especial para católicos. Te voy a enseñar, hermano católico, por qué no te debes de ir a protestante. Te voy a mostrar qué enseña cada una de sus 5 solas, ¿verdad? Toda la reforma de protestante de Martín Lutero se puede resumir en 5 frases en latín: sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solo Christus y soli Dei gloriam. ¿Sí? Son las famosas 5 solas que sustentan toda la teología protestante. Está en estas 5 columnas. Hoy te voy a mostrar, hermano católico, por qué no te debes de ir a protestante. Te voy a leer los textos en donde supuestamente ellos afirman que la Biblia dice que solamente la Escritura es la única autoridad, ¿verdad? Que solamente por la fe
que solamente por gracia somos salvos, que solamente Cristo y que solamente a Dios la gloria. Te voy a mostrar los textos que ellos nos dan y te voy a mostrar lo que enseña la Santa Madre Iglesia Católica para que tú compares. ¿Quién tiene la razón? ¿Verdad? Vamos a analizarlos un poquito, no nos vamos a detener en tanto porque son temas pues realmente muy largos. Vamos a comenzar con la primera, es la sola escritura. Antes de comenzar, te voy a leer un texto que está en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Es una profecía que está en 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Dice que se entregarán a espíritus engañadores, o sea, espíritus que se hacen pasar por el Espíritu Santo, pero son espíritus engañadores. Y vienen con doctrinas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso les llama doctrinas diabólicas. Es como lo que quisiera el diablo que nosotros creyéramos, que nosotros profesáramos. Algo así, ¿verdad? Por eso se le llama doctrinas diabólicas. Doctrinas porque hablan de Dios aparentemente, pero diabólicas porque son los intereses de Satanás. Bien, entonces, hablábamos pues de Martín Lutero, el iniciador de todo el movimiento de la Reforma Protestante. Esto sucedió en el año de 1517. El 31 de octubre, Martín Lutero va a la catedral de Wittenberg y allí en la puerta clava sus 95 tesis, unas hojotas con todos 95 protestas contra la iglesia, de lo que la iglesia supuestamente estaba haciendo, ¿verdad? Entonces por eso a Martín Lutero en muchos recuadros se le pinta con un martillo porque fue a clavar sus tesis supuestamente, ¿verdad? Entonces, él comienza desde entonces lo que es la Reforma Protestante. Esa Reforma Protestante, su teología está fundada en esas 5 frases. Primera frase, sola escritura. Quiere decir que no hay ninguna otra autoridad para la cuestión de la fe y de la doctrina. No hay otra autoridad que la Sagrada Escritura, que la Biblia, pues, ¿verdad? Y ellos nos dan 3 textos principalmente. Nos da el más importante de todos los textos que ellos nos dan es 2 Timoteo 3:16, ¿verdad? Toda escritura, ahorita lo vamos a leer, toda escritura es apta para enseñar, para leer, es inspirada por Dios, etcétera, etcétera. Gálatas 1:6, me extraña, dice San Pablo, que tan pronto se hayan pasado a otro evangelio, abandonando a Cristo que los llamó, ¿verdad? Y 2 de Pedro 1:3. Vamos a ver qué dice esos textos, ¿verdad? Acuérdate, católico, te estoy tratando de mostrar por qué no te debes meter a protestante. Voy a tratar de mostrarte por qué están mal sus famosas 5 solas, ¿verdad? Esas 5 solas, ellos les llaman que son verdades de fe irrebatibles, lo que nosotros llamamos, como nosotros definimos dogma de fe. Muchos nos critican que los católicos que tienen dogmas, esos también son dogmas. Ellos los llaman así, verdades de fe irrebatibles. Primer verdad de fe irrebatible, primera sola, la sola escritura. Vamos a ver, ellos nos dicen que solamente la Biblia. En la Iglesia Católica se nos enseña que para la fe, que para la verdad, tenemos 3 fuentes principales. No nada más son las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras está la palabra de Dios y es verdad. Pero la Sagrada Escritura, para nosotros los católicos, no es el fundamento de la verdad. El fundamento de la verdad para la Iglesia Católica y para la Biblia, ahorita te lo voy a demostrar, es la Iglesia, el sagrado magisterio de la Iglesia. Y fuente también de doctrina y verdad, tenemos también la Santa Tradición. Te lo voy a mostrar también. Entonces, durante 1517 años, siempre estuvieron estas 3 juntas.
la Sagrada Escritura, el Sagrado Magisterio de la Iglesia y la Santa Tradición. Pero ahora viene Lutero y nos dice, no, estas no. Solamente la Biblia. Y nos da un texto que lo vamos a leer. Vamos a ver si eso realmente dice la Biblia o si son inventos de ellos, ¿verdad? Porque eso es lo que la columna principal. De hecho, es la sola que siempre, todo protestante escucha cualquier video, busca las 5 solas y siempre la más importante de todas es la sola Escritura. Tienen otras 4, pero siempre ellos explican, de aquí se deriva la sola fe. Y de la sola fe nos damos cuenta que todo era por gracia. Y luego nos damos cuenta que porque Cristo murió por nosotros, entonces Cristo es otra sola. Y nos damos cuenta que entonces todo es un beneplácito de Dios. Por lo tanto, solo a Dios la gloria. Entonces en ese orden de importancia las toman ellos. Por eso que vamos a ver primero la sola Escritura. Vamos a ver qué es lo que nos dice el texto que ellos nos dan. Segunda de Timoteo 3:16. Fíjense bien, fíjate bien, católico. Y fíjate bien, hermanito separado. Fíjate bien lo que yo te voy a mostrar. Yo te voy a demostrar en la Biblia que eso no está en la Sagrada Escritura. ¿Sí? La Sagrada Escritura nunca habla de que solamente la Escritura, y lo vamos a ir leyendo pausadamente para que tú veas en qué momento la Sagrada Escritura dice solo la Biblia. Dice 2 Timoteo 3:16, dice, toda Escritura es inspirada por Dios. Fíjate bien lo que dice. Toda Escritura, toda la Sagrada Escritura es inspirada por Dios. Aquí nunca dice, esa frase no quiere decir, la Sagrada Escritura es la única inspirada por Dios. Nota bien desde allí, ya empezamos, empieza mal su primera sola Escritura. La Biblia no dice que solo la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. ¿Qué te dice la Sagrada Escritura? Que solo la Escritura es útil para arguir, para enseñar, para educar en la fe. Dice que toda Escritura es útil, pero nunca te va a decir la Sagrada Escritura que solamente la Sagrada Escritura es apta para eso. Pero bueno, ese es el primer texto. Nos dan 3 textos donde supuestamente dice que la sola Escritura. Vamos a ver el segundo texto. Aquí ya te estoy mostrando y léelo, hermanito protestante. Míralo bien. Allí nunca dice que solo la Escritura. Dice que toda Escritura es inspirada por Dios. Eso estamos totalmente de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es que solo la Escritura sea inspirada por Dios. Eso sí, no estamos de acuerdo, ¿sí? Que toda Escritura es apta para enseñar, para arguir, para instruir en la fe, eso estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es que solo la Escritura sea apta para eso. Entonces nuestras tradiciones no nos sirven. Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Y también el Sagrado Magisterio de la Iglesia. Entonces, ¿para qué les dijo nuestro Señor? Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, como dice, bauticen a toda criatura y enséñenles. Entonces, ¿para qué les dice enséñenles en Mateo 28:19? Hubiera dicho, bautícenlos y pónganlos a leer la Biblia. Pero eso no existe. Les dice, bautícenlos y enséñenles. Es el Sagrado Magisterio de la Iglesia. Ahora vamos a ver el segundo texto. Quedamos que era Gálatas 1:6. Gálatas 1:6. Fíjate qué dice. Dice, vamos a ver, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando que la Biblia diga que solo la Escritura basta para conocer la verdad. Eso es lo que estamos tratando de investigar en los textos que ellos nos dicen. Nos dicen solamente la Escritura y nos dan 3 textos. Ya te leí uno, vamos a leer ahora Gálatas 1:6. Fíjate qué dice. Dice, me maravillo que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para pasaros a otro evangelio. No que sea otro, sino que hay algunos que os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Allí dice, ¿solo la Escritura? No dice solo la Escritura. Allí te está diciendo, dice San Pablo, me maravillo que venga alguien
y te predique otro Cristo y te vayas tras él, ¿verdad? Y es lo que nosotros mismos nos decimos, ¿verdad? Decimos, me maravillo que durante 1500 años se te predica a un Cristo. Viene Martín Lutero, te predica un evangelio diferente, donde ya no necesitas las obras de la caridad, sino que nada más con una oracioncita que cierra los ojitos y ya con eso vas a entrar al cielo. Un Cristo pasantón. Me maravillo que tan pronto te cambies. Si te están mostrando a Cristo durante 1500 años, el verdadero Cristo, ¿por qué te vas tras otro Cristo inventado por Martín Lutero? Pero bueno, ya viste que ahí tampoco dice, me maravillo que se pasen a otro evangelio, ¿verdad? Me maravillo. Entonces, vamos a ver el tercero, porque en estos dos, pues no dice nada, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver el tercer texto. Ese es Segunda de Pedro 1:3, dice, pues su divino poder, estamos viendo a ver si dice que solamente la Escritura, pues su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud. Aquí nos dice que debemos tener un conocimiento lo más perfecto posible de Cristo, ¿verdad? Pero aquí nunca nos dice que solo la Escritura. ¿De dónde salió, hermanitos protestantes, la sola Escritura? Imaginaciones de Martín Lutero, ¿sí? Ahora te voy a demostrar qué enseña la Santa Madre Iglesia. Recuerda, hermano protestante, este video era para católicos. Tú estás aquí, está bien, ahí estate, ¿verdad? Haz tus comentarios cuando termine el video, haz tus comentarios sobre lo que estemos viendo. No insultes, haz tus comentarios. Fíjate bien, hermano católico. La Iglesia Católica te enseña que la fuente de la verdad y de la doctrina no nada más es la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios y contiene la verdad. Sí, pero todos los protestantes traen la Biblia. ¿Y por qué hay 33,000 credos diferentes? ¿Por qué? Si es la misma Biblia. Entonces, la Iglesia te enseña que la columna, que el fundamento de la verdad no es la Biblia, sino que es la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Aquí está, fíjate bien. Te lo voy a mostrar así de más, un poquito más cerca. ¿Qué es la Iglesia? Nos dice Efesios, vamos a leer con la Sagrada Escritura. Porque la iglesia es algo muy importante. Nunca se debieron salir los hermanos separados. Y por eso te lo digo, hermano católico. Te voy a ir demostrando a partir de todos estos videos que fuera de la Iglesia Católica, la iglesia fundada por Cristo en el año 33, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. A pesar de que aceptan a Cristo en su corazón y cierren sus ojitos, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Te lo voy a ir demostrando y al final, cuando ya tengamos diferentes temas, entonces voy a decir, ahora sí, vamos a reunirnos. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Por esto y por esto. ¿Te acuerdas que vimos esto? ¿Te acuerdas que vimos aquello? Vamos a verlo. Ahorita nada más estamos viendo así vagamente porque nuestro tema es otro. ¿Qué nos enseña la Iglesia Católica? La Iglesia Católica nos enseña que la iglesia completa está formada por el cuerpo que somos todos nosotros, el cuerpo místico de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Por lo tanto, es imposible, es absurdo querer separar al cuerpo de la cabeza o a la cabeza del cuerpo. ¿Sí? Eso está en la Biblia, yo no te estoy inventando nada. Fíjate bien, porque también fíjate bien, como la iglesia es el cuerpo místico de Cristo y se hace uno con Cristo, quien persigue a la iglesia persigue al mismo Cristo. Por eso, Hechos 9 creo que es, o 8, donde Pablo va persiguiendo a los cristianos, a la iglesia fundada por Cristo. No son los protestantes nacieron con Martín Lutero. Aquí está su papi. Aquí está papi, hermanitos. Y no me digan que no. Y si me dicen que no, muéstrenmelo con la Biblia. Este es su papi. Entonces, todavía no nacía papi.
Entonces la Iglesia Católica, la Iglesia de los cristianos, ¿verdad? Se les llama cristianos, creo que es Hechos 11:26, se les llama por primera vez cristianos allá en Antioquía, donde también por primera vez se les llama católicos. Esto fue, supongo que por el año 70, 60, por ahí así, se les llama por primera vez cristianos, y después se les llama por primera vez católicos también allí, San Ignacio de Antioquía, año 107, en una de las cartas que más adelante te lo voy a mostrar. Te voy a mostrar también otro video de todo el primer cristianismo, qué creían, para que no te anden engañando los protestantes, que digan que ellos son los primeros cristianos. No, hombre, qué mentiras, no te andes creyendo de esa gente. Fíjate bien, entonces la Santa Madre Iglesia Católica nos enseña pues que somos nosotros, todos nosotros somos el cuerpo místico de Cristo y que Cristo es la cabeza. Por eso dice San Pablo, que le dice, cuando Cristo lo tira del caballo, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo que por qué me persigues si Cristo ya había muerto? Él ya estaba en el cielo. ¿Quién eres tú, Señor? Dice: yo soy Jesús al que tú persigues. ¿A quién perseguía Pablo? Perseguía a la iglesia de Cristo. Entonces Cristo está tan unido a su iglesia que el que persigue a su iglesia lo persigue a él directamente. Por eso siempre les digo en los comentarios: cállate la boca, hermano. Cuando dicen que la iglesia, que la gran ramera, que la gran prostituta, ¿qué le estás diciendo al mismo Cristo? Lo estás persiguiendo, lo estás insultando. Cállate la boca. Si no conoces, calladito te ves más bonito, ¿verdad? Entonces, después dice San Pablo, dice: yo me considero el último de los apóstoles, creo que es 1 Corintios 15:3, no sé, pero por ahí está. Dice: yo me considero el último, y como un aborto, dice, porque yo perseguí a la iglesia de Cristo. Entonces vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura. Vamos a leer Efesios 1:21. Efesios 1:21. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. ¿Por qué nosotros decimos que la iglesia es muy importante, que es el cuerpo místico de Cristo y que Cristo es la cabeza? ¿Nos lo inventamos? No. Dice la Sagrada Escritura, es palabra de Dios, no es palabra de nosotros. Dice, Efesios 1:22, dice: sometió todo bajo sus pies. ¿Quién sometió todo bajo los pies de Cristo? Dios Padre. Todo está sometido bajo sus pies. ¿Sí? Dice: y le constituyó cabeza suprema de la iglesia. Aquí está Cristo, cabeza suprema de la iglesia. Esta es la iglesia, es su cuerpo. Lo digo yo, fíjate lo que sigue. Lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. La iglesia es su cuerpo, dice, la plenitud del que lo llena todo en todos. ¿Qué es la iglesia? Según este texto, la iglesia es dos cosas: el cuerpo místico de Cristo, Cristo es la cabeza, y es la plenitud de Dios, del que lo llena todo en todos. Por eso es, hermanito, que siempre te vamos a insistir, ten respeto por la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, y no es tu iglesia, hermano separado, porque tu iglesia nació en 1517 con Martín Lutero. ¿De dónde sacas? ¿De dónde sacas que el texto se refiere a tu iglesia? El autor, a lo mejor él como persona, inspirado por Dios, dijo: algunos apostatarán de la fe entregándose espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero él como persona, yo te aseguro que nunca se le pasó por la cabeza que Satanás iba a dividir tanto el cuerpo místico de Cristo y que iba a quitarle una gran parte de ese cuerpo y se lo iba a llevar para fundar su propia iglesia. Nunca se le pasó al autor sagrado, ¿verdad? Entonces no se refiere a tu iglesia. No se refiere a tu iglesia. Además, ya te leí la vez pasada en Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo el 11 y el 22, si mal no recuerdo, dice: Padre, que todos sean uno como tú en mí, que todos sean uno en nosotros, que todos sean perfectamente uno. Nunca dijo 33,000 iglesias diferentes. Eso no viene de Dios viene la unidad, ¿sí? Entonces, ahora sí, bueno, antes de pasar a lo siguiente, ¿te das cuenta cuál fue el gran pecado de Martín Lutero? Martín Lutero se puso a juzgar a la iglesia. Cristo es el Señor. ¿Cómo te vas a poner y le vas a decir: a ver,
Plástate allí, Cristo, porque te voy a juzgar. No está bien lo que haces, no está bien lo que haces. Qué atrevimiento tuvo ese Señor, ¿verdad? Cristo es el Señor, pues no te cansas de decirlo, hermanito separado. ¿Cómo es que Lutero se va a poner a juzgar a Cristo si el que lo debe de juzgar es Cristo, a Él? Es que la iglesia estaba haciendo cosas que no debía hacer. Bueno, pues entonces corrige, lo hubiera sido con el Papa. ¿Sabe qué? Santo Padre, no está bien lo que usted está haciendo, pero anda con las ganas del lujo, ¿cómo se dice? De la fama, del poder, de ser importante. Va y hace sus 95 tesis y enseguida, es aclamado por las multitudes. Se enferma de poder. Se enferma de orgullo, de soberbia, de decir soy importante, y pues más se dio alas. Pues tú sabes que el orgullo y la soberbia no vienen de Dios. ¿Para qué nos engañamos? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál fue el gran error de Martín Lutero? Haberse puesto como el juez de Cristo. Cristo era la cabeza de esa iglesia. Yo no voy a decir que estaba bien o que estaba mal lo que estaban haciendo. Yo no soy juez, que juzgue Dios. Si su representante estaba haciendo lo correcto, o si estaba haciendo cosas que no estaba bien, yo no soy quien para juzgar, y Martín Lutero no era quien para juzgar. ¿Eso a él qué le interesa? Bueno, sí nos interesa a todos como iglesia, pero finalmente quien va a dar cuenta de lo bueno o lo malo que haya hecho, hubiera sido el Papa. Martín Lutero, ¿qué se tiene que meter en lo que no le interesa? Entonces, fíjate bien, entonces nosotros, fíjate, hasta aquí, hermano católico, ya de por sí, como la iglesia tiene por cabeza a Cristo, por eso es que la iglesia en materia de fe y doctrina es infalible, porque la cabeza es la que piensa y todos los miembros obedecemos. Por lo tanto, el que obedece no peca, ¿sí? El que obedece no peca. Lo que ates queda atado, lo que desates queda desatado, todo está sometido bajo sus pies. Lo que ates, así como tú lo hagas, así lo acepto en el cielo. Pregunta aquí entre nos, los que compraron esas indulgencias, ¿sí les valió o no les valió? ¿Verdad que sí les valió? ¡Sí les valió! Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, y lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Por lo tanto, si la iglesia desató algo en el otro mundo, ya en el purgatorio, queda desatado. Que lo hizo mal, que obtuvo una ganancia, eso ya la iglesia o cada quien lo hizo entregará cuentas, ¿verdad? A nosotros no nos interesa, no nos importa eso porque no somos jueces, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a seguir. Entonces, fíjate bien, ¿qué nos enseña la iglesia católica? O mejor dicho, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Por qué Lutero nunca debió despreciar ni a la tradición ni a la iglesia? Nunca debió hacerlo, y te lo voy a demostrar con las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a Primera de Timoteo 3:15. Vamos a ver en Primera de Timoteo 3:15. Te dice, bueno, vamos a leer desde el 14. Te escribo estas cosas. Pablo le escribe a Timoteo. Pablo, el mismo que escribe la carta a los romanos, que ahorita vamos a ver con la sola fide y la sola gracia, ¿sí? Te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Qué contenía la plenitud de Dios? Dijimos, la iglesia, ¿sí? La plenitud de Dios, la iglesia, Efesios 1:21, que es el cuerpo de Cristo y la plenitud del que lo llena todo en todos. Entonces, ¿Dios dónde habita? En su iglesia, ¿sí? Pero aquí lo dice, no te preocupes. Dice, pero citado para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia de Dios vivo. Esta, hermanito, es la casa de Dios vivo. Ustedes, hermanitos separados, se fueron de la casa como el hijo pródigo, y si no regresan, allá se van a morir, queriendo hartarse con las bellotas que se tragan los puercos. No hay alimento allá, no hay Eucaristía allá. Juan 6:53, en verdad les digo que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes.
Martín Lutero les quitó, como si fueran un árbol, le quitó todo alrededor donde sube la savia. Los dejó sin alimento. Siguen siendo un árbol, pero seco. Un árbol que no puede producir los frutos. Por eso es que después les dice el mismo, no se necesitan los frutos. ¿Verdad? Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia. La iglesia de Dios vivo. Columna y fundamento de la verdad. ¿Por qué para nosotros es muy importante? No nada más la Biblia, no nada más la sola escritura, porque la sola escritura por sí misma, la sola Biblia, no es la base, no es el fundamento de la verdad. Porque por eso cualquiera la agarra y luego, peor tantito, Martín Lutero dice, todos pueden interpretar la escritura como les venga en gana, ¿verdad? Pues les dio alas, ¿verdad? Por eso cada quien trae en cada doctrina. Tiene uno que ejercitar la paciencia para escuchar sus interpretaciones que hacen, hermanitos. Créanme que no es fácil escuchar ahí sus comentarios con sus interpretaciones que hacen. No es fácil, ¿verdad? Algunos apostatarán de la fe. Apostasía, para el que no sabe, apostatar de la fe quiere decir salirse de la fe. Pecado de apostasía. Una herejía es cuando niegas una verdad de la fe. Ya cuando niegas 2 o 3, ya se te puede considerar apóstata. Apóstata es el que se sale de la fe porque niega muchas verdades de la fe y ya no está de acuerdo con la fe, ¿verdad? ¿Y por qué se salen? Porque se entregan a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿sí? Entonces, columna y fundamento de la verdad. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Que la Biblia se basta por sí sola. Que la Biblia es la columna y el fundamento de la verdad. ¿Estás seguro, hermano protestante? A ver, muéstrame en la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia que la Biblia es la columna y el fundamento de la verdad? Yo te estoy mostrando con texto bíblico que la Biblia no es la columna y el fundamento de la verdad. Que la columna y el fundamento de la verdad es la iglesia, porque la iglesia es un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Por lo tanto, ¿quién mejor para conocer la verdad que el que es la verdad, el camino y la vida? Es lógico. La Biblia no se puede contradecir. No puede decir al mismo tiempo que la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad y al mismo tiempo decir que la Biblia es el fundamento de la verdad. Estaría en contradicción. No se puede contradecir porque es palabra de Dios. Lejos de mí que te diga que la Biblia no es palabra de Dios. Lo que yo te estoy diciendo es que la Biblia, aunque sea palabra de Dios, no es el fundamento de la verdad. El fundamento de la verdad es la iglesia. ¿Y cuál iglesia? ¿La protestante? No, porque eso ya estaba escrito 1500 años antes de que surgieran ustedes, ya estaba escrito. Entonces la iglesia, columna y fundamento de la verdad, es la iglesia fundada por Cristo. ¿Para qué nos hacemos? ¿Verdad? Entonces, bueno, por eso es, hermano católico, que nosotros no nada más nos consideramos a la Biblia como fuente de verdad, sino que tenemos como fundamento, fuente de verdad si tú quieres la Biblia. Una de las fuentes más importantes de la verdad es la Biblia. Y la otra fuente de la verdad es el sagrado magisterio de la iglesia. Por eso es muy importante que estés en la correcta iglesia, ¿verdad? Porque esa es la columna y fundamento de la verdad. Pero además tenemos nosotros una tercera fuente de verdad, fuente de doctrina, que es la santa tradición. La santa tradición, ¿sí? Los protestantes escuchan de la santa tradición y se desgarran las vestiduras. Pero ¿para qué se quedan encuerados, hermanitos? Si la Biblia lo dice, te lo voy a demostrar. Yo no te estoy hablando aquí. Y fíjate bien, algo que quiero que hagas también, hermanito protestante. Siempre que vayas a escribir aquí abajo en los comentarios, asegúrate de que lo que estás cuestionando no se haya dicho aquí, ¿verdad? Porque es que es muy difícil. Mira, de ayer a hoy, amanecieron 98 comentarios. Es imposible que me ponga a contestar 98 comentarios, ¿verdad? Contesto 6, 7 porque tengo que trabajar. Entonces asegúrate que no se haya dicho aquí lo que tú vas a comentar. Ahora al final te voy a decir qué debes de comentar, qué quiero que comentes más bien.
Fíjate, ¿qué quiero que comentes? ¿Qué me gustaría que comentaras? A ver si es cierto que tienes la verdad, ¿verdad? Entonces, para nosotros, una tercera fuente de doctrina y verdad es la santa tradición. ¿Qué nos enseña la santa tradición? Nos dice la palabra de Dios. Muchas otras cosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero que no fueron escritas en este libro. Específicamente, Evangelio de San Juan, capítulo, creo que es 20, no se trae 21, es el último capítulo, el último parrafito creo que es. Y se escribieron estas para que conozcan algo de lo que es la doctrina, ¿no? Pero muchas otras cosas hizo. Entre las cosas que hizo, pues está, dentro de la sagrada tradición, está... Este es un Vía Crucis, porque dentro de nuestras tradiciones tenemos el Vía Crucis, el camino de Cristo, que lo conmemoramos y lo escenificamos cuando se puede. Cuando no, pues nada más vamos con las imagencitas, pues cuando menos recordando un poquito lo que allá pasó. Pero en la sexta estación nosotros recordamos la Verónica limpia el rostro de Jesús. Y esto es parte de la santa tradición porque no está en los evangelios. En los 4 evangelios eso no lo vas a encontrar. Lo encuentras creo que en los evangelios apócrifos, ¿verdad? Que son nada más como consulta. Y según la tradición, una mujer valiente que se llamaba Serafia se arrima con un lienzo para que descubrir toda la sangre de nuestro Señor, así ya no podía ver, le calaba en sus ojos, lo cerraba y pues se caía y estaba peor, ¿verdad? Entonces se arrima, tiene la valentía y la piedad de arrimarse, le arrima el velo, le seca el rostro y se va. Cuando llega a su casa, resulta que en la manta con que le limpia el sudor a nuestro Señor, se queda plasmada la verdadera imagen de Cristo. Por eso se le cambia el nombre de Serafia a Verónica. En latín ya sabes que icon significa imagen y vera, verdadera. Entonces Verónica, la mujer que recibió la verdadera imagen de Cristo, ¿verdad? Es otra de las cosas por lo que decimos que las imágenes, como los católicos las usamos, no están prohibidas porque Cristo no le hubiera dejado allí su verdadera imagen. ¿Tú crees que Serafia cuando llegó, vio la imagen, la agarró y la rompió y la quemó? Por Dios, es una reliquia. Si yo lo hubiera tenido, le agarro a veces y me pongo a llorar y me pongo a adorar a mi Señor por medio de esa imagen. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Verdad? Si el Señor se le está dando. Entonces para nosotros es una fuente muy importante la santa tradición. Y no está prohibida en la Biblia. Lo vamos a ver en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. Vamos a leerlo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones. ¿Qué pasó, hermanitos? ¿Verdad que las tradiciones las ordena la Biblia? No se le ocurrieron a los católicos. Es tradición, así se viene festejando, celebrando desde siempre, ¿verdad? Dice, así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros. ¿Quién está diciendo que enseñó tradiciones? Pablo. Pablo enseñó tradiciones. El mismo que le escribió Timoteo 3:16, la Sagrada Escritura es apta, es inspirada por Dios, es apta para enseñar, para arguir. El mismo Pablo le está diciendo ahora a los tesalonicenses que se pongan bien vivos y que no dejen que algunos vengan a quitarle las tradiciones y que le digan, eso son cosas de demonios, dejen las tradiciones. No, fíjese bien. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. O sea que las tradiciones se aprenden de viva voz, se van transmitiendo como se transmitió el Génesis. Tú sabes, hermanito separado, que el Génesis se escribió alrededor del año 400 antes de Cristo. Y a poco allí estaba el autor viendo el primer día, hizo Dios esto, apúntale aquí. Abraham hizo esto, mira, va a sacrificar a su hijo, apúntale aquí. No, era pura tradición. Toda la Sagrada Escritura en un primer momento casi siempre fue tradición. Por eso, Lucas 1:1 dice, ¿cómo dice? Después de haber investigado cuidadosamente con los que vivieron con Cristo. Lucas no vivió allí, ¿verdad? Él es más después. ¿Cuándo escribiría su evangelio? En el año 70. ¿Y qué escribe Lucas en su evangelio? Puras tradiciones. Lo que se va, lo que dice la gente, lo que platican, los que vivieron,
¿verdad? Son tradiciones lo que está él escribiendo. Entonces, una de las fuentes grandes de la Sagrada Escritura es la tradición. Toda la vida fue tradición la creación hasta el año 400 antes de Cristo, que se escribe el Génesis, ¿verdad? Pero no había escrito allí todo de que quién fue José el soñador y que de eso no había escrito de eso. Se escribe hasta ese entonces, ¿verdad? Entonces, que no nos vengan a decir los hermanos separados que la santa tradición es mala, ¿verdad? Es parte de donde surge para nosotros la doctrina, la fe, ¿verdad? Entonces, por eso que nosotros no estamos de acuerdo con su primera sola, la sola Escritura. No estamos de acuerdo, ¿verdad? Creo que te estoy dando textos bastante convincentes, no encuentras ninguno. Te di un texto en donde dice que la columna y el fundamento de la verdad es el sagrado magisterio de la iglesia, es la iglesia, columna y fundamento de la verdad, no es la Biblia. Por lo tanto, la Biblia no puede estar sola, porque no tendría la columna y el fundamento de la verdad, que es la iglesia. ¿Cómo se va a fundamentar? Y como ellos no tienen la iglesia, por eso es que salen cada quien con miles de doctrinas diferentes, no tienen un sustento, ¿verdad? Entonces la Biblia no puede ser, de esa sola no puede ser así. La Sagrada Escritura no puede ser la única fuente de verdad. Te lo demostré con la Sagrada Escritura. También la tradición, dice San Pablo, lo ordena. Conserven lo que les enseñamos, las tradiciones que les enseñamos, escrito u oralmente, ¿verdad? Bien, vamos a pasar a la siguiente sola. La siguiente sola es la sola fide, o solamente la fe, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esta sola? Esta sola significa que el ser humano no es capaz de realizar algo por lo cual pueda llegar al cielo. Que las obras del ser humano no sirven, que no valen de nada. Que por eso Martín Lutero, ¿verdad? Decía peca. Y peca grandemente. Eso más bien es para la sola gracia. Ahorita lo vamos a ver. Pero esta la sola fe significa que solamente por fe. Que solamente por fe el ser humano alcanza la justificación, ¿verdad? Y ellos nos dan también otros dos textos. Uno creo que es Efesios 2:8, por aquí los tengo. Efesios 2:8 al 9 y Romanos 3:28. Vamos a ver qué es lo que dicen estos textos, ¿sí? De entrada te digo, hermanito católico, fíjate bien, hay que leer de preferencia todo el capítulo 3 de la carta a los romanos, porque ellos nomás están dando el capítulo 28, el versículo 28. La carta a los romanos, sobre todo el capítulo 3, les está explicando a los romanos, ¿verdad? Porque empiezan unos judíos, desde luego, ¿verdad?, a decirles que se tenían que circuncidar porque lo manda la ley. Y que tenían que guardar las tradiciones de hombres que se habían ido acumulando a lo largo de los años, como lavarse las manos hasta al codo, hacer las abluciones, purificarse después de que llegan de no sé dónde. Pero principalmente la que más merma, la que más presión ejercía era la ley que les ordenaba la circuncisión, ¿verdad? Entonces, ellos pensaban que eran santos por medio de las obras de la ley, la que le mandaba la ley. No son justificados por las obras, sino por la sola fe. Las obras no valen de nada. Claro, les tenía que decir eso, porque acuérdate, ya les quitó la Eucaristía. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna, siguen siendo un árbol, pero sin savia bruta. ¿Cómo van a dar frutos? No pueden dar frutos, ¿verdad? Entonces, para que no se preocupen, les tiene que decir que los frutos no son necesarios, que las obras no son necesarias. Vamos a ver qué dicen esos textos, a ver si eso es lo que dicen. Nosotros, la Iglesia Católica, decimos que son necesarias, que son importantes las obras de la caridad, ¿verdad? Vamos a verlo pausadamente. Primero vamos a ver Efesios 2:8. Aquí la tenemos. Efesios 2:8 dice: pues habéis sido salvados por la gracia, mediante la fe.
Y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué se llamaban los fariseos? ¿Por qué se llamaban fariseos? ¿Qué quiere decir fariseo? Fariseo quiere decir santo o separado, ¿verdad? ¿Por qué se llamaban fariseos? ¿Por qué se llamaban santos? Porque según ellos cumplían estrictamente y al pie de la letra todas las obras de la ley. Por eso le recriminaban a nuestro Señor, ¿verdad? ¿Por qué tus discípulos comen sin haberse lavado las manos? Que eran ritos que exigía su ley, las obras de la ley. La circuncisión, el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles narra el primer concilio, ¿verdad? A causa de la circuncisión, donde dice, llegan a la conclusión el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido que ya no hay circuncisión. Las obras de la ley, lo que les marcaba la ley antigua, queda fuera. Ahora viene por gracia. Vamos a verlo mejor un poquito juntos, ¿verdad? La sola fe y la sola gracia. Dice, San Pablo les trata de explicar, ¿verdad? Esto viene por gracia. Quiere decir que nosotros no nos vamos a circuncidar porque con eso nos venga la fe, sino que nosotros nos tenemos que circuncidar, sí, pero de las obras de la carne. Las obras de la ley, esas ya quedaron atrás. Ahora vamos a entrar a la iglesia por medio de la nueva circuncisión, que es el bautismo, y entonces sí tenemos que realizar las obras, pero del amor, las obras de la caridad, que ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, por eso fíjate bien, ¿qué nos va a decir? Efesios nos va a decir que solamente por la fe y por la gracia, la nueva fe, la creencia en Cristo, ya no su ley que ellos tenían. Esa ley ya queda atrás, es el Antiguo Testamento, queda atrás. Pero de allí a que los protestantes digan, se refiere a las obras de la persona. Eso nunca puede existir, no puede ser así por los textos que te voy a dar. Te voy a demostrar contundentemente que si no tienes obras, no entras en el reino de los cielos. Te lo voy a mostrar con la Sagrada Escritura, ¿verdad? Para que tú veas que no se refería a esas obras, sino a las obras de la ley. Entonces, ¿qué nos dice Efesios 2:8? Dice, pues habéis sido salvados por la gracia, mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es la salvación? La salvación es nuestra santificación por medio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, lo teníamos que comer. Por eso siempre te he dicho y te lo repetiré, Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. ¿Verdad? Esas son las obras. Entonces la salvación, como nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Nos viene de Cristo. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Aquí está contenida, toda la salvación está contenida en Cristo. Y de allí viene la salvación por gracia. ¿Qué quiere decir que es por gracia? Que tú no tienes que ir a morir en la cruz. Se te regala, es un don de Dios, es gracia. Mas no quiere decir que ya porque Cristo murió, tú ya no vas a hacer nada, ¿verdad? Es como si yo estoy sacando agua del pozo y tú llegas con mucha sed y tú me dices, ¿a cómo da el agua? ¿A cómo cobras el agua? Es gratis, te la regalo. Y empiezas, entonces tú estás allá aplastado y abres la bocota. ¿Qué te voy a decir? Oye, sinvergüenza, ven y tómatela, siquiera tómate la molestia de venir a tomártela. Ya la saqué yo, ya fui hasta mi casa por el bote y por el lazo, ¿verdad? Para sacar el agua, ya está allí, es gratis. Nada más ven y tómatela, no seas ingrato. ¿Cómo además te la voy a echar en la bocota? Que la salvación sea gracia, sea gratis, quiere decir que ya Cristo murió en la cruz por nosotros. Ya no vas a tener que ir a morir tú en la cruz. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Nada más aplicártela, por eso es gratis, es gracia. ¿Cómo te la vas a aplicar? Confesión. Primera de Juan 1, del 7 al 10. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos, somos mentirosos. Si confesamos nuestros pecados, la confesión. Juan
20:22, a quien le perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes no se los perdonen les quedan sin perdonar. 2 Corintios 5:18, somos, como dice, hay un ministerio, dice San Pablo, Dios mandó a Cristo a perdonar los pecados al mundo y Él nos mandó a nosotros. Somos embajadores de Cristo, como si Dios mismo hablara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo le suplicamos, reconciliados con Dios. Ya está la salvación allí está. Ve por ella. Y si no vas por ella, no estás buscando tu salvación. Y el que no busca su salvación, no la tendrá, ¿verdad? Entonces, no es como les enseñan a los hermanos separados, que gracia quiere decir que ya, venga, hacemos lo que hagamos, ¿verdad? Como decía Lutero, como es un regalo, decía Martín Lutero, peca y peca fuerte. Busca esa frase en internet y verás que te lo manda luego, todo completo, no sé a quién se lo dijo, le dice, como la salvación es gracia, fíjate lo que dice Lutero, su raciocinio es engañoso, pues, parece medio cierto, ¿verdad? Le dice, como la salvación es gracia de Dios, para que Dios resplandezca como el generoso, peca y peca fuerte, porque si cometes ahí pequeños pecadillos, no se va a ver la magnificencia de la misericordia de Dios, dice Martín Lutero. Entonces peca y peca fuerte, ¿verdad? Porque es gracia, es regalo, decía. Insensato. ¿Cómo puedes contradecir a Dios que dice, Dios a nadie le da permiso de pecar? Ahora viene Martín Lutero y se pone por encima de Dios. Peca y peca fuerte. Pues si te está diciendo Dios que Él a nadie le da permiso de pecar, ¿tú vienes a ser más que Dios? Fíjate bien, ¿a quién le estás haciendo caso, hermanito separado? Le estás haciendo caso a un ingrato señor que tiene su corazón lleno de satanismo, está poseído. De hecho, muchos escritos dicen que estaba como poseído Martín Lutero. Pero bueno, eso que lo digan ellos. Tú y yo vamos a analizar lo que dijo, las doctrinas, la sola fe y la sola gracia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál es. Vamos a leer los textos. El otro texto que te dije era Romanos 3:28. Vamos a ver qué nos dice Romanos 3:28. Dice, porque, vamos a leer desde 27. ¿Dónde está entonces el derecho a gloriarse? Queda eliminado. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Porque pensamos, ese es el 28, porque pensamos que el hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley. Léelo en tu Biblia. No está hablando de las obras de la caridad, de las obras del ser humano. Está hablando de las obras de la ley. No tiene que circuncidarse, no tiene que hacerse las abluciones, ¿verdad? No tiene que purificarse después de que estuvo en contacto con los pecadores. Esas son obras de la ley mata, eso ya quedó atrás. Ahora estamos en otro mundo. Dice, porque pensamos que el hombre es justificado por la fe, por lo que cree. En verdad les digo, como dice, el que cree tiene vida eterna. Y lo dice antes de que nos diga, el que coma mi carne y beba mi sangre tiene la vida eterna. El que no coma no tiene la vida eterna. Entonces nosotros somos justificados porque le creemos a Cristo, que allí en ese pan está su carne y su sangre, ¿verdad? Está su carne y su sangre porque Él nos lo dijo. Eso es fe es creer sin ver. ¿Sí? Es la firme esperanza de que se poseerá aquello que se espera. Dice Hebreos 11:1, ¿verdad? Entonces para nosotros esa es la fe. No es que nosotros no necesitemos hacer obras. Fíjate bien, entonces vamos a ver. Dice, porque pensamos que el hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que no se necesitan ya las obras de la ley. No te tienes que circuncidar, por eso es que no estás circuncidado. O si estás circuncidado, hermano protestante. No me digas que sí, porque no tolero al mentiroso, ¿eh? Bueno. Entonces, cuando nos habla de la sola gracia, también nos manda a Efesios 2:8. Así que ya no lo vamos a leer porque ya lo leímos, ¿verdad? Que todo es por gracia para que nadie se gloríe. Entonces, para que nadie pueda decir, yo pude rebasar los límites y llegué al cielo por mis propias fuerzas.
No, hombre, no seas insensato. Eso lo hizo Cristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo, que murió por nosotros. Mediador significa el que murió por nosotros en la cruz, el que pagó nuestro rescate. Ese es el mediador. No como dicen los hermanos separados, que es el que intercede. Ay, hermanitos separados. Bueno, entonces, ahora sí. Si ves, hermanito separado, que te estoy explicando lo que dice tu teología, que solamente es gracia, que no necesitas hacer nada. Y por eso es que los hermanos separados hacen una confesioncita de fe, que nunca me cansé de pedirles. Fíjense bien, hermanos separados, eso es lo que yo quisiera que comentaran. Cuando hice el video de Romanos 10:9, me cansé de decirles a todos los que estaban diciendo ahí en los comentarios, quién sabe qué, porque se ponen bien bravos. Yo no estoy mostrando la verdad, lo que dice la Biblia. No es por ofenderlos, me cansé de decirles, a ver, muéstrame un texto que diga, aceptar a Cristo en tu corazón como tu Salvador personal. No lo puedes encontrar porque eso no existe, era una vil mentira. Era una vil mentira de Martín Lutero y de todo el protestantismo después. ¿Por qué nadie? Fíjate todos los comentarios, ahí todavía yo contestaba los comentarios porque eran poquitos, ¿verdad? Ahorita ya no voy a contestar, no, es un mundo de comentarios, tengo que trabajar, tengo 5 bocas que alimentar, ¿verdad? Entonces, fíjate bien pues qué es lo que estoy diciendo. Vas a comentarme tú si me falta algún texto que diga que solamente la Sagrada Escritura, que solamente por la fe, que no se necesitan las obras humanas, las obras del ser humano, las obras de caridad, y que nada más es puro regalo y que tú no tienes que hacer nada, que te tienes que aplastar ahí a esperar tu salvación y a pecar fuertemente como te lo enseñó tu fundador. Eso es lo que quiero que me muestres. Si no me muestras eso, mejor mira calladito, te ves más bonito. Porque de insulto, pues luego se ve lo que traes en tu corazón. La boca habla de lo que el corazón lleva adentro. Y qué feo que se vea que llevas odio, que llevas podredumbre. Quiere decir que no comes la carne del Hijo del Hombre, no bebes su sangre porque no tienes vida en ti, estás podrido. Y abres la boca y sale la podredumbre, ¿verdad? ¿Y saben a qué me refiero? Bueno, por mí no importa, El problema es que se van a presentar delante de Dios y ¿qué le van a decir? Esa es la cosa, ¿verdad? Bueno, ahora te voy a demostrar por qué la Iglesia Católica enseña de la sola gracia. Sí lo enseña la iglesia que es por gracia de Dios porque dice la Biblia. Es un regalo. Yo no voy a ir a morir en la cruz para poder alcanzar la salvación. Ya murió mi Señor, entonces es gracia. Ahora yo tengo que corresponder, ¿verdad? Y de que solo ante la fe, ahí sí no estamos totalmente de acuerdo porque nosotros decimos que es la fe más las obras. Por eso dice Santiago 2:17, si no me equivoco, dice la fe sin las obras está realmente muerta. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. La fe sin obras está muerta. La fe, ¿qué es la fe? La fe la vamos a comparar con un arbolito. Tú eres un arbolito. No podemos separar la fe de ti. Ese arbolito debe de tener frutos. Esta fe debe alcanzar los frutos, debe crecer hasta alcanzar los frutos. Dice, la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. ¿Qué hizo Lutero? Les cortó aquí la savia, les hizo una hendidura así, les cortó la savia, dejó el puro tronco y se acabaron los frutos. Y luego les dijo para justificar, no se preocupen, los frutos no son necesarios, es la sola fe. Pero oye, Martín Lutero, si te está diciendo que la fe sin obras está realmente muerta, ¿qué te enseña la Iglesia Católica, hermano católico? La Iglesia Católica te enseña que sí es necesaria la fe. Tienes que hacer tu fe crecer como si fuera un árbol, que se hace frondoso, pero tiene que tener frutos. Si tú no tienes frutos, tu fe está realmente muerta. Eso te enseña la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, ¿verdad? Y en base a esos frutos, la fe, su fruto de la fe es el amor.
Eso te enseña la Iglesia Católica. El fruto de la fe es el amor. Y el amor se demuestra con obras. Obras son amores y no buenas razones, ¿verdad? Entonces la fe se demuestra con frutos. ¿Cuáles son los frutos de la fe? Las obras de la caridad. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los presos, dar posada al peregrino y visitar a los enfermos, ¿verdad? 7 obras de caridad corporales y 7 obras de caridad espirituales. Tienes que tener esas obras. Si tú no tienes esas obras, entonces va a llegar el juicio de Dios. Mateo 25:31, te lo voy a leer. Fíjate bien, ¿qué dice Mateo 25:31? Aquí te voy a demostrar, te voy a echar por tierra la sola fe. Esta sola fe, la sola escritura, también. Sola gracia le vamos a dar un 70% de puntos porque tienes que tener también tu disposición, tu parte en eso, ¿verdad? Si es gracia de Dios, un regalo de Dios, pero tú tienes que corresponder a ese regalo. Entonces, las obras, fíjate bien, ¿qué nos dice? ¿En base a qué te va a juzgar Cristo? Dice, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregados delante de él todas las naciones, y separará a los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. ¿Qué te está diciendo? ¿Que va a venir el arrebatamiento que dicen los hermanos separados? Eso no está en la Biblia, hermanos. No está en la Biblia. El arrebatamiento no está en la Biblia. Lo que sí está en la Biblia es que viene Cristo nuestro Señor, lleno de gloria y de poder, y que va a congregar a todas las naciones y que nos va a juzgar. ¿Cuál arrebatamiento? Ese es un engaño de Satanás. No es tal arrebatamiento. Sí se va a llevar a todos los que él considere dignos del reino de los cielos, pero no es un arrebatamiento, es después del juicio. Por eso aquí te está diciendo que te va a juzgar. ¿En base a qué? ¿En base a qué te va a juzgar? Vamos a verlo. Dice, entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre. Aquí están, obras. Nunca te vas a encontrar a la Biblia diciéndote que no necesitas obras. No necesitas las obras de la ley, esas no, ya quedaron atrás, no te necesitas considerar, hacer las abluciones y no sé qué tantas más obras tenían, porque yo nunca las he estudiado, ¿verdad? Pero nunca te vas a encontrar que te diga que no necesitas practicar las obras del amor. En base a eso te va a juzgar nuestro Señor. ¿Cómo viene un pastor protestante mentiroso, hombre, a decirte que no? Que tenga un poquito de respeto de ti y de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, dice, tuve hambre, me disteis de comer. Tuve sed, me disteis de beber. Era forastero y me hospedasteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y acudisteis a mí. ¿Qué hubo? ¿En base a qué se salvaron esos? En base a las obras de la caridad. ¿En base a las obras de la ley? No. La salvación es por fe, no por las obras de la ley, no porque te circunciden, no por todas esas. Las obras, la salvación es por la fe. Esto es la fe y estos son sus frutos. Si tú no tienes los frutos de la fe, entonces tu fe está realmente muerta. Tienes que tener los frutos. Y si no, entonces, el versículo 41... Entonces dirá también a los de su izquierda, a los que le creyeron, ¿a quién? A Martín Lutero. ¿Qué le va a decir a los que le creyeron a Martín Lutero? Que les dijo Martín Lutero: peca, tú tranquilo, peca y peca fuertemente, que ya eres salvo, aleluya, gloria al Señor. No necesitas las obras, no necesitas obedecer a Cristo. Peca y peca fuertemente. ¿Qué les va a decir a esos que pensaron que no eran necesarias las obras, que le creyeron al mentiroso? Les va a decir: entonces dirá también a los de su izquierda,
apartaos de mí, malditos. Tremendas palabras y las pronuncia nuestro Señor. Tremendas palabras y las pronuncia nuestro Señor en un momento en que ya no te puedes echar para atrás y decirle, Señor, dame chancita de ir a hacer obras de caridad. No las hiciste. Llegas con las manos vacías. Llegas todo sucio porque nunca te confesaste y tu alma está llena de podredumbre. Nunca te quisiste acercarte a la Santa Comunión para tener la santidad. Entonces llegas podrido, maloliente y sin obras, con las manos vacías, ¿verdad? Pero claro, ¿cómo le hacías caso a Cristo? Si estaba primero la Biblia, supuestamente la Biblia. ¿Cómo le haces caso a nuestro Señor? Acá lo pusieron hasta el 4.º lugar, como quien dice, dándole el premio de consolación. ¿Cómo le vas a hacer caso a Cristo si Él ocupa el 4.º lugar? Si te dice nuestro Señor, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. ¿Y qué le dice el protestante? Tú te callas porque tú ocupas el 4.º lugar. El primer lugar lo ocupa la Biblia. Y en la Biblia ya encontré una frase que te manda por tierra todo lo que tú enseñes. Tú no eres mi Señor. A ti no te obedezco. ¡Ay, insensatos! Insensatos, ¿a qué le tiran? ¿A qué le tiran? Yo se lo estoy mostrando con la Sagrada Escritura. Léanlo, tiene que estar en su Biblia. Capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Lee si quieres nada más el versículo 41. Dirá a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Eran 7 frutos y falta uno. Tuve sed y no me diste de beber. Eran 7 obras y faltan 2. Estuve enfermo, preso, encarcelado, era forastero. Se valió fregada. Y termina siendo todo fronda y nada fruto. Apártate de mí, maldito. ¿Cómo ves? ¿Le sigues haciendo caso a tu pastor? ¿Sigues creyendo que las obras no son importantes? Qué triste que vayas a tener que recibir la sentencia. Martín Lutero hizo lo que no se debía hacer. Se puso a juzgar a Cristo y no lo encontró digno, siquiera de ocupar el primer lugar. Si la primera sola fuera solo Cristo o solo a Dios la gloria. Mira nomás a dónde pusieron a Dios Padre. Premio de consolación. Por poco y no lo juntan. Y escucha las narraciones, ¿verdad? De los pastores protestantes. ¿Cómo es que se van desempeñando? Empiezan con la Escritura, luego siguen con la fe y al final dicen, no, pues entonces como todo eso está re bonito, pues solo a Dios la gloria porque lo entienden mal. Ya le dan su premio de consolación a Dios, pero ¿hasta qué horas? Hasta el 5.º lugar, Cristo ocupa el 4.º lugar. Ahora nos vienen a decir, Cristo es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por Cristo. Hechos 4:12. No hay otro nombre sobre la tierra por el cual podamos ser salvos. Pues sí, pero estás dando el 4.º lugar. No le haces caso, no lo obedeces. Te está diciendo que comas su carne y que bebas su sangre y que te vayas a confesar con un hombre pecador que Él puso como ministro. ¿Y tú qué haces en vez de eso? Te pones a juzgar a la iglesia y le encuentras indigna y dices, malditos para el infierno todos los de la iglesia de Cristo. No, hombre, qué cosas de veras hacen ustedes, hermanitos separados. Aquí entre nos y en buena onda. Qué acto vil de soberbia. Qué acto vil de soberbia. Bueno, ¿yo para qué? Yo no los juzgo, ¿verdad? Yo nada más le estoy enseñando a los católicos por qué no nos debemos hacer protestantes. Por eso, ¿tú crees que fuera de la iglesia católica, la iglesia de Cristo, va a haber salvación? Estás despreciando al mismo Cristo. Le estás diciendo a Cristo que tú a huevo te metes al cielo porque ya hiciste una profesioncita de fe. Yo te acepto, Cristo, en mi corazón. Le estás diciendo, a mí no me vengas con tus mandamientos. A mí no me vengas con el perdón de pecados por hombres, porque yo en eso no creo. Vete, tú formas el 4.º lugar. Le estás diciendo eso al que te va a juzgar, ¿verdad? El Padre no juzga a nadie, todo juicio se lo dio al Hijo para que todos honren al Hijo lo mismo que honran al Padre. Es tu juez. Por eso le insultas a su madre, porque piensas que vas a salir como si nada, ¿verdad? Vas a salir librado, pero no te das cuenta
que esto está mal. Dios ocupa el primer lugar con Cristo y el Espíritu Santo. Después viene su santa iglesia, ¿verdad? Y allí formamos parte cada uno de nosotros, ¿sí? En eso no te has puesto a pensar, ¿verdad? Viene la otra sola, no nos vamos a meter ya tanto en eso, ¿verdad? Viene la otra sola en donde dicen los protestantes, solo Cristo, la iglesia no. Ahí está. A la iglesia no la queremos porque vende indulgencias. Esa no la queremos para afuera. Solo Cristo. Y luego de allí surge primero un supuesto cuerpo de Cristo. Luego Calvino le divide la iglesia a Lutero. Surgen dos cuerpos para una cabeza. Ahora son 33,000 cuerpos diferentes y una cabeza. ¿Qué no piensan que eso hasta se oye monstruoso? Si Él quiso un solo cuerpo, una sola iglesia, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, un solo Dios y Padre de todos, ¿por qué viene ese Lutero a dividirle la iglesia a Cristo y echarle por tierra toda la obra de Dios? Yo te invitaría, hermanito separado, ¿verdad? Ponte a recapacitar, piensa en esos textos que te di, piensa. No es cierto que la sola escritura se vale por sí sola. No es cierto que la sola fe. Necesitas las obras. Necesitas las obras. Y si no, te va a decir el Señor, apártate de mí, maldito, vete al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles. ¿Verdad? Tienes que entender que es por gracia. Sí, es un regalo que Dios te da, porque Dios no te va a mandar a que tú te vayas a morir en una cruz para alcanzar tu salvación. Ya la alcanzó nuestro Señor y te la regala. Ya está el agua sacada del pozo, ven por ella. Nada más te está diciendo que te bañes 7 veces en el río, son tus 7 sacramentos. ¿Es mucho lo que te pide nuestro Señor? Claro, para eso tendrías que inmolar, que tumbar al gran ídolo que eres tú y tu soberbia. ¿Qué es eso de interpretar las escrituras? No es otra cosa que ponerte al nivel de Dios. No te conviertes tú, es más grande que Dios. Porque ahora no le haces caso a Dios, porque ahora tienes tus interpretaciones y mandas a la fregada a Dios. Ahora se vienen a decir que son los verdaderos cristianos ellos. Cuando que a Cristo lo relegaron hasta el 4.º lugar. Y en primer lugar pusieron supuestamente la Biblia. Entonces que no digan que son cristianos, sino... no sé cómo les llamaríamos, biblianos, son los biblianos, pero la Biblia tampoco, porque la Biblia te está diciendo esfuércense en alcanzar la santidad sin la cual nadie verá a Dios, ¿verdad? La fe, si no está acompañada de obras, está realmente muerta. Apártense de mí, malditos, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estuve preso, enfermo, encarcelado y no me asistieron. Eso dice la Biblia, ¿por qué no le haces caso? Tú no eres ni siquiera bibliano, tú eres interpretadorciano. Así es lo que te podríamos llamar realmente, porque ni siquiera atiendes a lo que te diga la Sagrada Escritura y no me vengas a decir que sí. No me vengas a decir que sí, porque les da uno el texto de Juan 6:53, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre, no beben sangre, no tienen vida en ustedes, eso se refiere a la segunda venida, eso se refiere a quién sabe qué, eso se refiere a la nueva alianza. ¿En serio vas a contradecir a Dios? Si te está diciendo el Señor, ¿por qué no le crees? Tú no eres bibliano tampoco, tú eres interpretadorciano. Son los interpretadorcianos. Entonces no vengan con cosas, no vengan con cosas. Ahora sí, hermanitos, esto va a ser todo. Fíjense bien. ¿Quieres comentar, hermano separado? A ver, muéstrame dónde dice la Biblia, solo la Escritura, fuente de fe y doctrina. Muéstramelo, porque esa es una de las bases de tu teología. Y si es una base de tu teología, tiene que estar en la Biblia. Y si no está en la Biblia, entonces no vengas a decir que eres bibliano. Eres interpretadorciano. Dime dónde está eso.
Si tú me preguntas, tú me preguntas, a ver, católico, dime dónde dice que me tengo que confesar con un hombre pecador y que si no, no se me perdonan mis pecados. Yo te mando inmediatamente a Juan 20, 21, 23. A quien le perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Cualquier cosa que tú me preguntes, yo te lo digo con la Biblia. Ahora yo te pregunto a ti. Y eso es lo que debes de comentar aquí abajo. Comenta, sí. Pero no vengas a insultar, no vengas a decir cosas que tú te imaginas, ¿verdad? Que tienes tanto al Espíritu Santo porque tienes que tantos años de estudio bíblico. Ay, a tu estudio bíblico aplícale 1 Corintios 3:19. La sabiduría de los hombres queda como tonta ante los ojos de Dios, ¿verdad? Aquí muéstrame, ¿dónde dice la Biblia que solamente Cristo sin su iglesia? Que solamente Cristo sin su iglesia. Que solamente la Biblia, que en las tradiciones no. Que el magisterio de la iglesia no. O no, simplemente dime, si es un texto que diga solamente la Biblia. ¿Lo acepto? Pues qué caray. Y si no tienes nada que comentar en eso, pues mejor calladito te ves más bonito. ¿No crees? Imagínate que me pusiera a insultarte y tú vieras que estaba todo contrario a la Biblia. Yo te estoy leyendo lo que está en la Biblia tal cual. Podría meterme mucho en cosas que enseña la iglesia, muy hermosas. Pero como yo sé que se meten los protestantes en esta página, me tengo que limitar a lo que diga la Biblia, ¿verdad? Pues es que nada más estoy leyendo la Biblia. Que la Biblia pues es palabra de Dios y es lo que aceptan ellos. Bueno, ok, con eso nos vamos, ¿sí? Ahora entonces con Biblia demuéstrenme sus teorías. Las 5 solas fue un engaño de Satanás, un vil engaño de Satanás. Se metió por el lado amable. No le quitó supuestamente a Cristo ni a Dios. Nomás los echó para el último, ¿verdad? Para poder meter sus doctrinas diabólicas. 30 años más tarde, la Iglesia Católica excomulgó a Martín Lutero y a todos los que siguieran las famosas 5 solas. A mí no me importa que la Iglesia Católica nos haya excomulgado. Pues acuérdate que la Iglesia Católica es a la única a la que se le dijo: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Imagínate que llegues ante Dios. ¿Tú no te encuentras aquí en el libro de la vida? Te excomulgaron, ¿verdad? Sí, pero fue la Iglesia romana la gran prostituta. Pues qué triste que le digas que la gran prostituta, aunque eso no diga la Biblia, ¿verdad? Porque esa es mi iglesia, la plenitud mía, te va a decir Dios. Y por lo tanto, fuera de mi casa, la casa de Dios, ¿verdad? Entonces, tú te estás arriesgando, estás bailando en la cuerda floja, porque tú quieres, porque Satanás te tiene engañado. Dios no te rechaza, la salvación es por gracia. No te la mereces, yo tampoco me la merezco, nadie nos la merecemos. Es un regalo de Dios. Pero tenemos que corresponder nosotros con la santidad. Comemos su carne, bebemos su sangre, nos fortalecemos, crecemos, nos convertimos en un arbusto grande que da frutos, plantado junto al río, el río de la Santa Eucaristía. Aquí va el río, ¿verdad? Y comienzan a existir los frutos. Y en base a estos frutos es que te ganas la salvación. Por eso la fe está dentro de las 3 virtudes teologales. Virtudes teologales quiere decir que te las regala Dios, son un regalo, es gracia, la fe es gracia. Te las regala Dios el día de tu bautismo. Tú la fe la recibes como una semillita que tiene que germinar el árbol y crecer hasta dar fruto, ¿verdad? La fe tiene que estar apoyada por la esperanza. De la fe sigue la esperanza de creer que Dios no te engaña, que Dios no es un mentiroso y que efectivamente si tú haces su voluntad y si te llegas de obras, puedes alcanzar la salvación. Dios no es ningún mentiroso y si tú estás en esa confianza, entonces llegas al tercer momento que es la caridad, las obras de la caridad, porque con la caridad te haces semejante a Dios. Dios es amor y si tú te haces amor, te haces semejante a Dios. Por eso es que en el cielo vamos a arder en el fuego del amor eterno.
Pero ¿cómo te lo ganaste? Por las obras de caridad. Por eso es que en base a eso te va a juzgar el Señor. Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino, si es para ustedes y es gratis, ¿verdad? ¿Por qué se lo ganaron? Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve preso, estuve encarcelado. Las obras de la caridad, ¿verdad? Entonces, para que tú veas que la Iglesia Católica nunca te enseñó mentiras, como te llegas ahí, te llenas de decirnos que son puras mentiras. Nunca te enseñó mentiras, ahí está, todo es Sagrada Escritura. ¿Qué parte de eso es mentira? Te lo estoy mostrando con la Sagrada Escritura. Cosa que tú no puedes hacer. No puedes mostrarme lo que tú enseñas, ¿verdad? Bien, pues ahí la vamos a dejar, hermanitos. Espero que les haya servido este video. No olviden darle like y compartirlo, enviárselo a quien ustedes crean que lo necesitan. Sobre todo, pues hay que reflexionar. Hay que reflexionar y hay que amar nuestra Iglesia Católica, hermanitos católicos, hermanitos protestantes. Hay que sopesar, hay que poner en la balanza tu iglesia en la que estás. Primero, ¿de dónde procede? ¿Quién la fundó? ¿Basado en qué doctrinas? ¿En esas? Ya viste que no tienen sustento esas doctrinas. Entonces ya tú decides qué hacer, ¿verdad? En la iglesia de Cristo Dios te provee de todo lo que necesitas, ¿verdad? Entonces de Cristo salen todos los 7 sacramentos que te van a ir enriqueciendo. Ya te he mostrado cuando menos 3 sacramentos. Te voy a ir mostrando los demás y hay chancita, ¿verdad? Para que veas qué riqueza tan grande nos dio nuestro Señor, ¿verdad? Bien, pues enhorabuena. Ojalá que les sirva, ojalá que lo compartan y que sea para gloria de Dios, todo para la gloria de Dios. Ya no nos metimos en nosotros porque de esas tampoco los hermanos separados no nos dan textos, por eso les digo que nada más como que los pusieron de relleno, ¿verdad? Para mencionar nomás a Dios, porque no dan casi textos, ¿sí? Vamos a terminar. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación de nuestras almas. Bendito San José, aumenta nuestra fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.